A continuación te contaremos cuáles son los documentos que debes preparar para las inscripciones de la convocatoria territorial 12. Recuerda que este concurso público de méritos agrupa a más de 1.500 empleos de carrera administrativa distribuidos en 23 entidades de 8 departamentos del país: Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Meta y Huila. Actualmente el proceso de selección se encuentra en una fase de divulgación. Esto quiere decir que se está dando a conocer el concurso de méritos que se va a realizar, sus reglas básicas y la oferta pública de empleos de carrera administrativa. Esta oferta pública, es decir, la consulta de los empleos que están siendo ofertados, yo la hago como concursante en el CIMO. Yo voy al CIMO y allí puedo conocer cuáles son los empleos que están siendo ofertados para cada entidad. En este momento, yo incluso puedo cargar los documentos con los cuales quiero concursar, haciendo la salvedad que eventualmente, si se hace necesario, los debo actualizar para el momento en el que se abran y se cierren las inscripciones, ¿cierto? Estos son documentos que eventualmente yo tendré que actualizar. No todos, ¿cierto? Por ejemplo, el diploma de grado yo no lo tengo que actualizar, pero si hay experiencia que yo adquiero en este tiempo hasta que se abran las inscripciones, pues debo actualizarla. Asimismo, si finalizo estudios de posgrado, de educación informal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues los voy a actualizar al CIMO, pero incluso ya, aún sin haberse realizado las inscripciones, yo puedo cargar los documentos al CIMO y simplemente cuando lleguen las inscripciones actualizarlos. Dicho esto, a continuación te queremos contar cuáles son los documentos que debes aportar, que debes preparar durante las inscripciones para la convocatoria territorial 12. No olvides suscribirte a nuestro canal si esta información te parece útil. A través de este medio daremos constantemente noticias de actualidad de este proceso de selección, recomendaciones para las inscripciones, para las pruebas escritas, entre otras fases del proceso de selección. Vamos a ver entonces los documentos que ustedes como concursantes deben aportar. Esos son los documentos o los grupos de documentos que ustedes deben anexar a través del CIMO durante esta fase. Cédula de ciudadanía como el documento personal por excelencia que deben cargar. Este es un documento que se conserva siempre en el CIMO y que debe anexarse como parte de mi vinculación, digamos, o de mi postulación a los concursos públicos de méritos. La CNSC contrasta el CIMO con la base de datos de la registraduría para determinar que efectivamente las cuentas creadas pertenezcan a ciudadanos colombianos. Luego yo debo aportar certificados de educación formal para el cumplimiento del requisito mínimo que me exige el empleo. Todo empleo exige un mínimo de educación formal. También debo aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano si quiero generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Asimismo, si quiero generar puntaje, esos no son requisitos mínimos, puedo aportar educación informal. También debo aportar certificados de experiencia, salvo en una porción mínima de los empleos que no exigen ninguna experiencia. Allí no hay obligación de cargar experiencia. En los demás siempre se debe aportar experiencia. En documentos personales debemos aportar la cédula de ciudadanía. Esto ya lo mencionamos, es muy básico, no hay necesidad de aclararlo más. Pero lo que sí debemos hacer énfasis, es en el cumplimiento de requisitos mínimos. Lo que yo debo fijarme a la hora de seleccionar un empleo, en primer lugar, es que cumpla con los requisitos mínimos del empleo. Todo empleo exige unos requisitos mínimos. Por ejemplo, este profesional especializado, que es de la alcaldía de Neiva, exige un título profesional, una especialización y 40 meses de experiencia profesional. Aquí estos requisitos mínimos me dan a mí una información muy importante. En primer lugar, yo debo acreditar un título profesional en administración o en el núcleo básico de administración, en el núcleo básico de contaduría pública o economía o educación o ingeniería industrial, y un posgrado, una especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Adicionalmente, este empleo exige 40 meses de experiencia, pero no cualquier experiencia. Experiencia profesional quiere decir que es posterior a la obtención del título profesional. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de este empleo entonces? Educación formal, que quiere decir el título de pregrado y el título de posgrado, y experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Experiencia profesional. Yo les mencionaba otros certificados que yo debo aportar de educación para el trabajo y de educación informal, pero estos documentos no me van a servir para el cumplimiento de requisitos mínimos, sino que me van a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Por el momento, yo quiero que nos fijemos que debemos cumplir con los requisitos mínimos del empleo, y estos requisitos mínimos generalmente están marcados por un mínimo de educación formal y un mínimo de experiencia.
¿Cómo acredito la educación formal? A través de una copia del diploma, acta de grado o de una certificación de la institución de educación que acredite el título que me fue otorgado o los semestres cursados. En ocasiones para el nivel técnico de asistencial se puntúan los semestres cursados en la prueba de valoración de antecedentes y así se hará en esa convocatoria territorial 12 y también me sirven para el cumplimiento de requisitos mínimos en ciertos empleos de los niveles técnicos y asistencial. Hablo de semestres cursados en educación superior, una técnica, una tecnología o una carrera profesional. Por regla general, se debe aportar un título de bachiller, técnico, tecnólogo, profesional. Siempre en el nivel profesional se debe acreditar un título profesional sin excepciones. La experiencia se acredita a través de certificaciones que indiquen el empleo que se ha ocupado, las funciones, las fechas y la firma de la autoridad que expide el certificado. Allí deben ser muy claras las funciones y las fechas desempeñadas. Si el certificado no detalla las funciones, no se puede determinar si la persona ejerció una experiencia relacionada o no. Es decir, los certificados de experiencia deben contener las funciones desempeñadas, salvo cuando el requisito mínimo sea experiencia simplemente laboral. Allí no por obligación deben indicar las funciones, pero lo más recomendable, incluso para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, es que todos los certificados de experiencia contemplen las funciones. Hay veces yo no tengo experiencia laboral, sino experiencia por prestación de servicios. Allí yo no voy a aportar una copia del contrato, esto sería un error, sino una certificación de que el contrato se ejecutó, se cumplió, un acta de liquidación, en la cual conste el objeto, las actividades, las fechas y la entidad contratante. Adicionalmente, yo puedo acreditar experiencia independiente o cuando me desempeñé para una entidad ya liquidada a través de una certificación que yo mismo expido indicando fechas, funciones y cargo. Yo mismo firmo esta certificación sin necesidad de llevarla ante notario. Ya vimos cuáles son los documentos que yo debo aportar para el cumplimiento de requisitos mínimos. Algunos documentos de educación formal y otros documentos de experiencia, salvo los empleos que no exigen experiencia, pero esto es un mínimo de los empleos ofertados. La gran mayoría de los empleos exigen experiencia. Debo aportar entonces certificaciones de educación formal y certificaciones de experiencia para cumplir con los requisitos mínimos del empleo y debo aportar todo, porque también no solamente voy a cumplir los requisitos mínimos o voy a buscar cumplir los requisitos mínimos, sino exceder los requisitos mínimos, pues recordemos que se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Por eso mismo, si yo cuento con certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, debo aportar esta modalidad de educación, de programas de formación laboral o programas de formación académica que me generan un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Allí los certificados deben indicar el nombre del concursante, nombre de la institución, nombre y contenido del programa, intensidad horaria y fechas de realización. Finalmente, en educación informal, allí encontramos diplomados, simposios, congresos, seminarios, entre otras denominaciones que no hagan parte de la educación para el trabajo y el desarrollo humano ni de la educación formal. Todo eso se le denomina educación informal. Esta educación informal la ofertan particulares, instituciones públicas, privadas, sindicatos, universidades, instituciones de educación superior. Cualquier persona natural o jurídica puede impartir este tipo de formación. Allí los certificados deben indicar el nombre de la institución, el nombre del concursante, el nombre del curso o contenido de formación, las fechas de realización y la intensidad horaria. Allí las fechas de realización y la intensidad es indispensable, pues solamente se tienen en cuenta los cursos de más de 8 horas que hayan sido tomados dentro de los 10 años anteriores al cierre de inscripciones. Esos son entonces los documentos que yo debo aportar durante las inscripciones para la convocatoria territorial 12. Recordemos entonces, cédula de ciudadanía, certificados de educación formal y certificados de experiencia para el cumplimiento de requisitos mínimos, y a eso le vamos a sumar, si tenemos, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Estos son los documentos que yo debo aportar durante las inscripciones para la convocatoria territorial 12, proceso de selección que se encuentra hoy en día en fase de convocatoria, en fase de divulgación. Quiere decir que no conocemos las fechas de inscripciones, pero están próximas y es un momento muy oportuno para evaluar a cuál o a cuáles empleos
posiblemente nos podríamos postular teniendo en cuenta que solamente podemos elegir uno para la inscripción y adicionalmente de evaluar cuáles documentos debo yo aportar para presentarme a estos empleos.